Apreciados oyentes, muy buenos días. Estamos felices de poder compartir la palabra de nuestro Padre Celestial en Reflexiones Matinales, Llave de David. Para nosotros es un placer compartir estas importantes verdades de las Sagradas Escrituras, estudiando cada mañana bajo la dirección de nuestro amado Redentor y Salvador. Oremos a nuestro Padre Celestial para que bendiga su santa palabra y que su Hijo amado nos llene de sabiduría, de entendimiento y comprensión del mensaje preparado para hoy titulado Guardaos de la levadura de los fariseos. El texto bíblico a meditar lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versos 11 y 12 que nos dicen: ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Hijo del Altísimo, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso, cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5,000. Al llegar a la orilla más alejada, el Mesías dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas toda levadura en ocasión de la Pascua, y así se les había enseñado a considerarla como una figura del pecado. Sin embargo, los discípulos no comprendieron al Mesías. En su repentina partida de Magdalá, se habían olvidado de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que el Mesías se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia, su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esa ocasión, el Mesías los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras del Mesías. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos caviladores. Meses más tarde, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, el Mesías repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La levadura, puesta en la harina, obra imperceptiblemente y cambia toda la masa, de modo que comparta su propia naturaleza. Así, también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. El Mesías había reprendido ya un notable ejemplo de la hipocresía farisaica al denunciar la práctica del corbán, por medio de la cual se ocultaba una negligencia del deber filial bajo una afectación de generosidad hacia el templo. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados,
obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Yahshua. Las mismas influencias obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Yahweh, de modo que la hagan conformar con sus prácticas. Esta clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios. La explican en forma que destruye su fuerza. La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era lo que los inducía a pervertir y aplicar mal las escrituras, y los cegaba en cuanto al propósito de la misión del Mesías. Aún los discípulos del Mesías estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir al Mesías, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos. Con frecuencia, vacilaban entre la fe y la incredulidad, y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en el Mesías. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor al Mesías, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Este espíritu era lo que motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor. Era lo que se interponía entre ellos y el Mesías, haciéndolos tan apáticos hacia su misión de sacrificio propio, tan lentos para comprender el misterio de la redención. Así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición, el espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación y la ruina del alma. Cuán difundido está, hoy como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio por el Mesías y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a subsistir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras del Mesías: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. La religión del Mesías es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Yahweh es el motivo implantado por el mismo Hijo del Altísimo, y únicamente la obra eficaz del Mesías puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Yahweh puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Yahweh y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida del Mesías. Y si le seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, y guardamos sus mandamientos. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.